para que no se pierdan en el olvido aquellas grandes películas. Bienvenidos a Si no la viste, deberías hacerlo. The Hitcher es un thriller lleno de acción y suspenso que sigue a Jim, un joven que recoge una autotopista llamado John Ryder. Pronto, Jim se da cuenta de que Ryder es un asesino en serie despiadado. Desesperado por escapar de este peligroso hombre, Jim se encuentra involucrado en una persecución mortal por la carretera, mientras Ryder lo persigue incansablemente. A lo largo de la película se desarrolla un juego mortal de gato y ratón, donde Jim lucha por su vida y su cordura contra un enemigo aparentemente imparable. La película explora temas como la paranoia, la supervivencia, la lucha entre el bien y el mal, en una carretera llena de acción y tensión que mantiene al espectador al borde de su asiento. Rutger Hauer interpreta a John Ryder, el autotopista siniestro y despiadado. Su actuación es icónica, ya que logra transmitir una combinación de carisma inquietante y una presencia aterradora que hace que el personaje sea impredecible y perturbador. Thomas Howell, quien interpreta a Jim, es el joven atrapado en esta pesadilla. Ofrece una actuación convincente mientras lucha por su vida y su cordura. Howell logra transmitir el miedo y la desesperación de su personaje de manera auténtica, lo que hace que la audiencia se conecte con su angustia mientras intenta escapar del peligro que representa Ryder. La dinámica entre estos dos actores es intensa y cautivadora, ya que la película se desarrolla principalmente alrededor del juego psicológico entre estos dos. Las actuaciones de Howell y Howell contribuyen significativamente a la atmósfera tensa y claustrofóbica de la película, convirtiendo a The Hitcher en un thriller memorable y emocionante que deberías haber visto. Rambo 2 retoma la historia de John Rambo interpretado por Sylvester Stallone, quien es reclutado para una peligrosa misión. Rambo, un veterano de guerra con habilidades excepcionales, es enviado de regreso a Vietnam en una operación encubierta para recopilar información sobre prisioneros de guerra estadounidenses que se cree siguen detenidos en la jungla. A pesar de ser inicialmente una misión de reconocimiento, Rambo se encuentra con prisioneros de guerra vivos y descubre una situación mucho más compleja de lo que le habían informado. Desobedeciendo órdenes, decide rescatar a los prisioneros y llevarlos a la seguridad, enfrentándose a desafíos brutales, traiciones y enemigos tanto dentro como fuera de las fuerzas estadounidenses. La película es una combinación de acción intensa, secuencias de combate emocionantes y la lucha interna de Rambo mientras confronta su pasado y la identidad de los líderes militares hacia sus compañeros caídos en combate. A lo largo de la película, Rambo demuestra su habilidad táctica, fuerza física y determinación incansable que hace lo correcto incluso cuando está en desventaja. Rambo Parte 2 es una secuela que consolida la imagen icónica del personaje Rambo como un símbolo de valentía, sacrificio y lucha contra la injusticia. La película no solo destaca por sus emocionantes escenas de acción, sino también por explotar la complejidad emocional y psicológica del personaje, convirtiéndola en un referente del género de acción de los 80. En esta segunda parte, no se quedan con muchos pensamientos y es una matanza generalizada de rusos y vietnamitas en el medio de la jungla. Si te gusta el tiroteo sin cerebro, Rambo 2 es tu parte y es una película que deberías haber visto. La Jungla de Cristal 2 o Die Hard 2 es un detective de la policía de Nueva York, John McClane, interpretado por Bruce Willis. Se encuentra en el aeropuerto de Washington D.C. para encontrarse con su esposa Holly en Navidad. Sin embargo, el aeropuerto es tomado por terroristas liderados por un ex militar que busca liberar a un importante narcotraficante. McClane, al darse cuenta del peligro, intenta detener a los terroristas por su cuenta. Se enfrenta a obstáculos y dificultades, incluyendo la desconfianza de las autoridades locales. A medida que la situación se intensifica, McClane se convierte en la última esperanza para evitar una tragedia masiva en el aeropuerto, enfrentándose a los terroristas con astucia. La película está llena de acción explosiva, intensos enfrentamientos y la característica ingeniosidad de McClane para superar situaciones límites. A medida que avanza la trama, la tensión aumenta mostrando a McClane como un héroe poco convencional que lucha contra todas las adversidades para salvar a los rehenes y detener a los terroristas, convirtiendo este enfrentamiento en una emocionante batalla por la supervivencia. La actuación de Bruce Willis en La Jungla de Cristal 2 es la de un héroe sarcástico y valiente y lleno de determinación. Willis le aporta carisma y presencia definitiva al personaje, mostrando a McClane como un hombre común enfrentado a circunstancias extraordinarias. Willis logra transmitir la humanidad de McClane, mostrando su ingenio y astucia en medio del caos, pero también sus vulnerabilidades y preocupaciones. Su actuación equilibra perfectamente la acción intensa con momentos de vulnerabilidad emocional, lo que hace que el personaje sea auténtico y fácilmente identificable para el público. La segunda parte de Die Hard o La Jungla de Cristal, como se le dice en España, es una perfecta combinación de acción, explosivos, emociones y chistes
de los años 80, a pesar que la película es del año 90. Y así, si no la viste, deberías haberlo hecho. Pegale una suscribida, dale un like y nos vemos en el próximo video.